Otro tema fundamental, estamos en épocas de apertura y esa apertura, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser suficiente? ¿Va a llegar a tiempo? Hay muchas entidades industriales, muchas empresas industriales y comerciales que están al borde de la quiebra o que se quebraron. Y obviamente la apertura tiene que empezar por donde tiene que empezar, por la posibilidad de que los ciudadanos compren y de que haya comerciantes que les vendan. Doctor Juan Esteban Orrego, Fenalco, Bogotá, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Encantado de saludarlo. Bueno, cuéntenos cómo va esta apertura del comercio, qué penetración tiene, qué posibilidades de que los ciudadanos salgan a comprar, pero de manera que no sea un factor multiplicador de una pandemia que puede acabar con todos. ¿Qué ha pasado con el comercio grande y con el comercio pequeño? Nos inquieta mucho la suerte de las tiendas de barrio, que son el último eslabón en la cadena comercial y el más cercano a la gente, el más cercano al pueblo. ¿Qué ha pasado, doctor Orrego? Bueno, pues poco a poco algunos sectores han podido abrir, pero de una forma demasiado lenta, y esto ha generado pues lo que usted acaba de mencionar, o sea, una gran cantidad de empresarios, una gran cantidad de comerciantes grandes, medianos y pequeños han tenido que cerrar en forma definitiva porque físicamente pues no han aguantado el conservar los costos y no poder abrir sus negocios y no poder vender. Hoy en día tenemos, en la excepción del sector de Kennedy, el resto de la ciudad tiene pues algunas autorizaciones de trabajo. Vemos como todo lo que tiene que ver con alimentos y salud ha estado abierto todo el tiempo, pero algunos otros sectores habían podido empezar a abrir y venía funcionando más o menos bien, pero desafortunadamente pues ya con lo de Kennedy tenemos otra vez un frenón muy importante y nosotros estamos pidiendo que nos permitan continuar con esas aperturas. Venimos trabajando desde el principio en el tema de los protocolos. Ya el comercio en general está preparado, la mayoría están registrados. Estamos pues buscando podernos registrar en las páginas de la alcaldía para poder que se dé la autorización de apertura de estos establecimientos comerciales que van a estar cerrados hasta el día 15 de junio. Esperamos pues que a partir del 16 podamos continuar con la apertura de establecimientos comerciales de forma organizada y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que se requieren. Y esperamos a partir del próximo lunes poder tener unos pilotos en algunos sectores donde se podría abrir y así de una vez empezar a trabajar como lo vemos hacer en Medellín. Doctor Juan Esteban Orrego, tenemos una inquietud muy grande. ¿Cuántas de estas empresas comerciales no resistieron el asedio impensado de una pandemia que les quitó la posibilidad de abrir sus puertas, pero que les mantuvo vivo el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Cuántos se quebraron irreparablemente y a cuántos les llegó de manera oportuna el auxilio del Estado, bien que fuera en créditos garantizados por el Estado, bien que fuera en pagos al menos parciales, el 40% de sus nóminas? ¿Ustedes tienen alguna estadística? ¿Ustedes saben cuántos comerciantes quebraron definitivamente o simplemente tienen las puertas cerradas pero están en capacidad de volverse a abrir? Doctor Londoño, en la última encuesta que hicimos, llevábamos que en Bogotá, claro, el 24% de los establecimientos comerciales no iban a poder volver a abrir sus puertas. Hay que recordar que hay una inmensa concentración en ese porcentaje de todo lo que tiene que ver con el sector de bares, discotecas, restaurantes y hotelería, porque pues ellos con la claridad de que el cierre de ellos va a ser mucho más largo, pues prefirieron de una vez tomar la decisión de hacer el cierre definitivo ante la imposibilidad de continuar con sus negocios. Entonces cierran su negocio, liquidan su personal, los enseres y demás que tienen los recogen de pronto en bodegas y se van a una economía de guerra esperando pues poder volver a iniciar un negocio una vez se puedan volver a abrir las puertas de este perfil de negocios. Y una cantidad muy importante pues de comerciantes de elementos diferentes, o sea, ya de productos, no de servicios, también han tenido que hacer el cierre definitivo pues porque físicamente no tuvieron cómo aguantar.
Ahora, los auxilios del gobierno, lo que ha sido subsidios de nómina, ahora que viene un subsidio para la prima, fue una maravilla porque pues fue una ayuda a los comerciantes para poder continuar, a los empresarios en general, para poder continuar con sus negocios. Si bien no era lo que se esperaba, porque pues la necesidad es mucho más grande, sí es un alivio y sí le permitió a algunos comerciantes poder aguantar un poco más sin tener que despedir a sus empleados, aunque desafortunadamente el tema de despidos pues también ha sido una cifra descomunalmente grande. O sea, se calcula más de 1 millón de empleos perdidos en Bogotá solamente, y eso pues es un tema muy, muy preocupante. No, pues más que preocupante, doctor Orrego. ¿Y cuándo sabremos cuál fue el resultado final de todo esto? ¿Cuándo tendremos no ya una simple encuesta, sino que estaremos enfrentados a la realidad de los negocios que no se pudieron volver a abrir, de la gente que perdió su trabajo, de la gente que representa una carga social inmensa, porque el desempleo así lo es? ¿Cuándo cree usted? ¿El próximo lunes ya tendremos alguna claridad o tendremos que esperar a lo que pase después del 16 cuando se abre el comercio? Doctor Londoño, es que todavía no sabemos dónde va a caer este globo. La situación real es que estamos viendo lo que está aconteciendo con los establecimientos que poco a poco van decidiendo hacer sus cierres definitivos porque físicamente no tienen cómo continuar. Pero mientras no se pueda abrir el comercio, no se va a saber todavía qué fue lo que pasó, cuál fue el tamaño de la crisis que estamos hoy viviendo. Por eso es tan importante y por eso pedimos con tanto ahínco que nos permitan continuar con las actividades, obviamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias que venimos trabajando desde tiempo atrás, que ya estamos preparados para eso, pero se requiere poder abrir para poder saber dónde terminamos, porque cada día que va pasando, cada hora que va pasando, más empresarios y más comerciantes tienen que tomar esa funesta decisión de cortar los empleos de sus funcionarios y muchos de ellos tener que cerrar en forma definitiva sus negocios. Doctor Orrego, no me quedó clara la respuesta, probablemente porque no la entendí bien en el contexto de su declaración, con relación al auxilio del 40% del salario. ¿Ese auxilio del gobierno llegó oportunamente? ¿Los comerciantes tuvieron con qué pagar el 60% restante? ¿Pudieron resistir? ¿Cuál es el balance final, si es que existe balance final, sobre esa prometida ayuda del 40% de los salarios para mantener vivas las empresas? Esa ayuda, doctor Antonio, fue muy importante para los comerciantes. Muchos de ellos pudieron aguantar un tiempo más, o están aguantando en este momento un tiempo más con esa ayuda, buscando de alguna manera poder ellos ajustar el resto de los recursos. Muchos empleados aceptaron que se hiciera una reducción en el pago de los salarios porque pues realmente no están trabajando. Entonces hubo un de parte y parte, y esa ayuda del gobierno fue muy importante, sirvió. No fue, digamos, lo suficiente, muchos esperaban más y a muchos desafortunadamente o les llegó tarde o no les alcanzó con esa ayuda para poder conservar los empleos. Esa es la situación. Un balance exacto de qué tanto sirvió o no, todavía no está listo hasta que no salgamos de esta situación, hasta que no podamos empezar a trabajar para poder hacer un conteo de quiénes quedaron y quiénes no quedaron. Bueno, es posible que los comerciantes y la entidad que los representa, FENALCO, no tenga el dato, pero uno se pregunta si no lo tienen los que otorgan, es decir, la fuente del origen de esa ayuda. Si fueron directamente los bancos, si fue el gobierno, si fue quién el que acudió con ese 40%. ¿Cuántos empresarios y empresarios comerciales lo recibieron y cuántos dijeron ya es muy tarde? No existe no tiene esa... No, sí existe, nosotros no lo tenemos porque todavía hay muchos que apenas están presentando documentación tardía. Inclusive hemos hecho varias capacitaciones con nuestros afiliados y con el comercio en general para que la gente pueda aplicar a la consecución de esos auxilios y de esos subsidios, y la gente pues lo está haciendo. Día tras día siguen presentando y buscando cómo tratan de sobrevivir a la situación que estamos viviendo, que como le digo, esperamos que el 15 ya se empiece a normalizar de una manera, digamos, más tranquila, de tal forma de que sean menos los empleos que se sigan perdiendo y al contrario,
busquemos una forma de recuperación responsable. Doctor Juan Esteban Orrego, agradecemos inmensamente su presencia en la hora de la verdad y esperamos que el daño no haya sido irreparable y no sea demasiado grande. Esta especie de economía de guerra va a dejar muchos muertos en el camino, muchas empresas que no podrán abrir. Esperamos que sea el menor número posible para que la sociedad colombiana pueda recoger ese daño y lo pueda superar en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hay que mandar una palabra de ánimo, de entusiasmo. Parece que estaríamos al fin de este encerramiento que va a ser reemplazado por una apertura racional, equilibrada, que no produzca una segunda oleada de coronavirus, sin olvidar que es que no hemos llegado al pico, doctor Orrego. Es que nuestra situación es distinta de Europa, donde parece que ya se llegó al pico y está en una etapa de estabilización o de decadencia del virus. Aquí no hemos llegado al pico, que parece que está cada vez más lejos. Nos habían dicho que era en junio y ahora nos dicen que hasta agosto. De manera que nuestra situación es muy particular, ¿no, doctor Orrego? Así es, pero toca continuar cumpliendo con todas las medidas de aislamiento y de seguridad, utilizar el tapabocas. De verdad no nos podemos cansar de este tema porque es lo único que nos va a permitir continuar trabajando sin convertirnos nosotros en unos entes de contagio. Entonces hay que seguir trabajando, hay que tener ánimo, como usted bien lo dice, y con la ayuda de Dios vamos a salir todos juntos de esto. Muchísimas gracias, doctor Orrego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. FENALCO Bogotá, el presidente de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego, estaba con nosotros. Parece que el próximo lunes se harán unos planes piloto para ver esto cómo funcionaría y que de este lunes en 8 días más, es decir, para el 16 de junio, estaremos ya abiertos en una situación que nos permita trabajar, que nos permita reactivar la economía